Nosotros vamos a tener el privilegio de escuchar una charla del ponente Alejandro Gayol. Alejandro es divulgador, escritor y ahora estudia el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de León. Además, es una persona autista y dedica su divulgación a visibilizar y ayudarnos a entender este trastorno del espectro autista y la neurodiversidad y su valor. A través de sus redes sociales y su presencia en medios, lucha por una inclusión real basada en el respeto y en el entendimiento y lejos de los estereotipos. Así que, sin más preámbulos, por favor, Alejandro, adelante. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Hay un famoso estudio estadístico de los años 70 que no es que esté hecho por Harvard, ni mucho menos, pero me sirve para ejemplificar una cosa y dice que la gente le tiene más miedo a hablar en público que a morir. Eso significa que si estamos en un funeral, técnicamente preferimos estar dentro del ataúd que dar el discurso de despedida. Y que también se supone, según ese estudio, que yo soy más valiente que un paracaidista o un domador de leones simplemente por estar subido a este escenario. Entonces, bueno, yo creo que los encuestados exageraron un poco ese día. Habría que volverles a hacer la pregunta, pero esta vez con una pistola en la cabeza. Y además, este estudio es antiguo, como os he dicho, ha pasado más de medio siglo, entonces habría que actualizarlo incluyendo algunos de los miedos más recientes. Por ejemplo, uno que se ha comentado en este evento, el de que la inteligencia artificial nos deje sin trabajo a todos. Aún así, esto ejemplifica una realidad que está más clara que el agua, que el pánico a hablar en público es real y está muy presente entre personas de todas las edades. Nos da miedo salir de la zona de confort. Nos da miedo ser el centro de atención, quedarnos en blanco, tartamudear, sudar demasiado, que los demás noten que estamos nerviosos y, en definitiva, hacer el ridículo. Además, nuestro cerebro, en un afán de protegernos, entre comillas, siempre se pone en la peor situación posible, imaginándose a los espectadores como enemigos en lugar de aliados. Todo un pesimista. Y aún así, sin embargo, parece que hay personas que nacen con el don de hablar en público. Se puede incluso considerar un talento innato, como tocarse el codo con la lengua, de forma que si lo tienes, y si no, no, y no merece la pena seguir esforzándose. Bueno, esto es mentira, aunque se diga, y lo sé perfectamente porque tengo autismo. En esta charla no me voy a enrollar explicando qué es exactamente el autismo, ya he dado otras al respecto, pero básicamente, por ponerlo en pocas palabras, es una condición del neurodesarrollo, o en español del cerebro, que se caracteriza por acarrear dificultades en la comunicación social. A las personas autistas nos cuesta más participar en conversaciones, gesticular, entender las expresiones, el sarcasmo, etc. Todas estas cosas relacionadas con la comunicación. Además, nuestra forma de hablar puede resultar extraña, es algo que a mí me dicen bastante, sobre todo cuando hago vídeos en Internet. Y también nos cuesta más gestionar la ansiedad, los nervios y todo eso. Eso significa que parto con una desventaja de fábrica, una desventaja natural que la mayoría de vosotros no tenéis y que en teoría me complica aún más lo de hablar en público. Y sin embargo, aquí estoy. Y no sois el público más grande ante el que he hablado, y no lo digo por presumir, porque me gusta presumir. Sí que me gusta presumir, pero no es por eso. Sino que es para demostraros que si yo puedo, vosotros también. Que podéis superar todas las dificultades para conseguirlo. Da igual que os dé mucha vergüenza, que os quedéis en blanco muy fácilmente, todo eso se puede solucionar. Así que mi objetivo va a ser explicaros algunas bases que yo he utilizado, que me han servido también mucho en la actividad de divulgación del autismo y que creo que a vosotros también os pueden ayudar para compartir vuestras ideas y para ser más capaces de hablar en público. Porque es que además esto es algo que os va a hacer mucha falta de cara al futuro. Ya sea vendiéndole un proyecto a un cliente que no termina de fiarse del todo, presentando una idea a un equipo que va a decidir si merece la pena invertir en ella, simplemente en cualquier entrevista de trabajo, al final lo más importante no va a ser todo lo que sepáis, sino saber transmitirlo, hacer que la idea valga de algo. Porque al final vosotros tenéis ideas muy potentes, pero si no sabéis transmitirlas con claridad se van a quedar en un cajón llenas de polvo y yo creo que valen demasiado como para que eso ocurra. Y es que a la hora de subirse a un escenario y compartirlas, hay muchos que pierden la batalla casi antes de empezar. Se suben, van casi pidiendo perdón con la mirada, dan la espalda al público para ponerse a mirar el PowerPoint, que ya saben que se ha cargado, pero aún así. Y entonces, bueno,
Lo de quedarse en blanco da igual cuánto practiques la charla, al final acaba sucediendo de todos modos. Luego también, con el tema de las diapositivas que mucha gente usa para acompañar lo que van a decir, hay que tener algo en cuenta, y es que hay gente que confunde el PowerPoint con la Biblia, entonces va a presentar algo y te lo presentan de esta forma. Entonces, claro, en lugar de poner uno o dos elementos clave, lo que hacen es ponerte testamentos de texto y obligar, por lo tanto, a los espectadores a tomar una elección. Voy a prestarle atención al tío que está hablando o a lo que hay en la pantalla. Y os sorprendería, pero suelen elegir lo que hay en la pantalla. Y entonces, al final, se suben al escenario y empiezan a hablar. Pero cometen el error de empezar en piloto automático, vamos a decir. Imaginaos que subo aquí y empiezo, bueno, buenos días, gracias a todos, muchísimas gracias por venir aquí a Contact Investiga a los que investigan. Yo soy Alejandro Gayol y os vengo a hablar sobre cómo hablar en público, pero antes me gustaría daros las gracias a la Universidad de León por... Sería una forma de desperdiciar los 10 segundos iniciales. Al fin y al cabo la gente ya sabe por qué estoy aquí, a qué he venido, y aunque no lo sepan, es mejor que lo descubran siguiendo el ritmo natural de la charla. Los agradecimientos es algo que está muy bien, pero recomiendo dejarlo para el final una vez que ya has transmitido lo que querías transmitir. Al final, todo esto, muchos de estos problemas se reducen a la falta de confianza en uno mismo, a subirse al escenario transmitiendo, diciéndole al público de manera implícita, no quiero estar aquí, por favor, ignoradme. Y el público, como es muy obediente, te hace caso y te acaba ignorando. La confianza puede hacer que una idea mediocre parezca un dogma universal, y por el contrario, la falta de la misma puede hacer que una de las mejores ideas se quede en el olvido. Así que al final, lo más importante no es solo lo que cuentas, sino la forma de contarlo. Y sin embargo, es habitual entre la gente la falta de confianza. Lo cierto es que realmente no necesitáis tener confianza, solo necesitáis fingir que la tenéis. Y fingir que la tenéis es un proceso que pasa por subirse al escenario y controlar tu cuerpo para intentar ocultar en la medida de lo posible el nerviosismo, la timidez o la sensación de que sobras. Porque al final el cerebro de los espectadores, si tú sabes fingir bien que estás seguro, aunque por dentro estés totalmente hundido, con suerte no van a saber notar la diferencia. Y al final el efecto va a ser el mismo. Esto no va a ser auténtico, siento decirlo, pero es así. Entonces, hay algo muy curioso con esto, y es que al final cuando tú estás en el escenario y finges seguridad y empiezas a hablarlo y el público te da autoridad por eso, al final la acabas consiguiendo de verdad, en el propio proceso. Hay un eslogan en inglés que refleja esto que se llama fake it till you make it. Entonces, para transmitir no solo seguridad y confianza, sino en general dar un buen mensaje en un escenario, hay 5 pautas que yo creo que son importantes. La primera es hacer las pautas necesarias. Mucha gente le tiene miedo al silencio. Entonces siempre intenta rellenarlo con, es un error que cometemos todos, hay que intentar eliminar en la medida de lo posible, que son las muletillas. Sí, esas formas de rellenar el silencio. Al fin y al cabo, lo mejor en estos casos es hacer una pausa de unos segundos para que lo que acabas de decir cale en la audiencia, que va a ser que te vean como una persona sabia, no parecerá que se te ha olvidado, ni mucho menos, y encima ganas tiempo con el que puedes recuperar el hilo conductor si te has perdido, cosa que al final, cuando estás en un momento de nerviosismo, es habitual que ocurra. Respirar profundamente. Respirar suena a una obviedad, pero cuando estamos nerviosos solemos respirar con la parte superior del pecho. Y eso es un error, estás como si acabaras de subir corriendo unas escaleras, tu cerebro está en modo de peligro. En su lugar, lo que recomiendo hacer es la respiración abdominal, que esto tenía un nombre científico muy chulo que tenía en el guión, lo que pasa es que tampoco me acuerdo. Inhalar, lentamente llenar el estómago y luego vaciarlo al hablar, al proyectar la voz a los demás. Mantener el contacto visual es importante. Ahora bien, no siempre es fácil, y en mi caso soy una persona autista, así que es aún más difícil, porque una de las características del autismo son las dificultades en ese sentido. Yo recomiendo, si podéis, centrar vuestra mirada en una persona en la grada con la que tengáis confianza. Puede ser un amigo, un familiar, etc. Y aún así, si os sigue dando palo, podéis hacer el truco de mirar la barbilla y no a los ojos, que nadie se va a dar cuenta. Luego, postura erguida. Bueno, pies firmes, más o menos, hombros rectos. Lo que pasa es que no soy la mejor persona para predicar con el ejemplo porque tengo escoliosis. Entonces, si yo al menos hago el esfuerzo de venir aquí a hablaros y no parecer el jorobado de Notre Dame, ¿qué excusa tenéis vosotros, los que tenéis la espalda recta como un palo de escoba, pues para no estar erguidos? Muy importante, saberse la charla por ideas, más o menos, y no palabra por palabra. Porque si os la intentáis memorizar palabra por palabra, como si fuera el examen más estricto del mundo, puede pasar, y pasa mucho, que se os olvida una preposición
y no sabéis ni por dónde tirar. Tenéis que planificar muy bien, pero tenéis que hacerlo en un camino que relacione conceptos y a partir de ahí hablar de forma natural sobre cada uno de ellos. Hablemos del miedo de hablar en público. Al final esto suele ser uno de los mayores obstáculos, el pánico escénico que se llama comúnmente. Es algo común. Y es algo además saludable porque refleja toda tu intención de hacerlo bien. Al final cometemos nuestros errores, pero todos los que nos subimos a este escenario tenemos la intención de hacerlo lo mejor posible, no somos unos pasotas. Tenemos algo que nos hace ilusión transmitir. Y precisamente por eso surge el miedo escénico. Algo que yo considero, y esto es más opinión personal, que no se elimina. Intentar eliminarlo, al final es como intentar darle a un interruptor en algo que no deja de ser un impulso biológico natural dentro de nosotros. No va a desaparecer. Y además, si perdemos el tiempo intentándolo, probablemente nos quedemos sin poder subirnos a un escenario toda nuestra vida. Hay que dejar que esté con nosotros, tenerlo al lado, dejar que nos hable, que nos advierta, que nos prepare, pero no que tome el volante. Porque el problema es que cuando deja de ser el copiloto y se pone de piloto, ahí sí que las cosas empiezan a ser imposibles. Esto es muy fácil decirlo, obviamente, pero ¿cómo podemos controlar el miedo? Lo primero es la preparación exhaustiva. No predico con el ejemplo tampoco porque no he podido prepararme esto muy exhaustivamente, pero porque estoy un poco de épocas de examen y esto de la vida universitaria. Pero cuanto más te lo prepares, menos miedo vas a tener. Al final, una de las mayores causas del miedo es precisamente la incertidumbre, pero sabérselo reduce la incertidumbre. La improvisación solo se la recomiendo a las personas que se saben tan bien la charla que podrían darla durmiendo. O el tema de la charla. Con improvisación no me refiero a... O sea, una cosa es la improvisación, que es hacer la charla sin seguir un rumbo de ideas, sin seguir un plan, sin saber qué es lo que vas a contar. Y otra, lo que os he dicho de no sabérselo palabra por palabra, así que fluir en base a ello, pero sí siguiendo una estructura y un ritmo predeterminado. La exposición gradual al público, quiero decir que al final esto es como un músculo. Tú no puedes ir al gimnasio y el primer día esperar levantar 90 kilos. No funciona así. Tienes que ir poco a poco. Si quieres darle una charla igual a 300 personas, pues antes tienes que practicarla igual con grupos más pequeños de personas. Por ejemplo, puedes empezar, si tienes que hacer una exposición, diciéndosela al gato. Lo que pasa es que es un público difícil porque es silencioso, pero por dentro te está juzgando. Pero bueno, una vez que lo superes, puedes probar con familia, amigos. La idea es coger experiencia con grupos más pequeños de personas para que cuando te subas a un escenario sea como una nueva pantalla de un videojuego en el que ya te has pasado los niveles anteriores siendo más o menos bueno en ello y no es enfrentarte a un mundo completamente nuevo. La visualización positiva del futuro. ¿Por qué menciono esto? Porque el ser humano es muy propenso al y sí, pero es que además es muy pesimista. Lo suele hacer de las peores formas. ¿Y si subiendo al escenario tropiezo con un cable y me mato? ¿Y si se me olvida todo lo que tengo que decir? ¿Y si se me olvida hablar español? Me estoy exagerando, pero la gente suele ser... Para contrarrestar esto, hay que tener una visualización positiva del futuro. Es decir, pensar en todo lo que va a salir bien. Imaginarse incluso lo mejor, que bajas de este escenario, lo has hecho que te cagas, vas a ganar de hecho el concurso, bueno, toda la gente te aplaude, les has emocionado a todos, te sientas en tu asiento y respiras aliviado. Lo curioso de esto es que, y esto no me lo invento, está demostrado, cuanto mejor es lo que te imaginas en tu cabeza, más posibilidades tienes de que se cumpla y menos de cagarla. Porque al final, la actitud que tú sientas y lo que tú creas que va a pasar es lo que vas a proyectar, quieras o no, cuando te subas al escenario. Puedes ser, ahora bien, el mejor orador del mundo, pero si no tienes una estructura buena, si no consigues estructurar bien el mensaje que vas a transmitir a la audiencia, no sirve de mucho. Lo más importante, creo yo, es el momento inicial. Es en el que sales y no tienes que estar en piloto automático, sino que te tienes que intentar ganar a la audiencia. ¿Cómo? Puedes usar un montón de cosas. Puedes usar una pregunta que les incomode, puedes hacer un chiste, como he hecho yo, refiriéndome, bueno, el estudio es de verdad, pero lo he usado con humor. Puedes usar lo que quieras, pero tiene que ser algo que muestre de qué vas a hablar y llame la atención, así de primeras, para luego pasar a un desarrollo organizado de las ideas. Y claro, organizado y masticado. A la gente le gusta mucho que se lo des lo más masticado posible y que te centres en no demasiadas ideas. Si lo intentas abarcar todo, al final va a ser peor. Y por último, la llamada a la acción y un cierre contundente. No puedes hacer una charla muy buena y al final decir, bueno, pues ya está. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El final es donde aprovechas generalmente para cerrar de forma contundente y hacer una llamada a la acción. ¿Qué es una llamada a la acción? Tú, cuando hablas a la gente, quieres que hagan algo con esa información. Quieres que les sea útil de alguna forma en sus vidas. Bueno, la llamada a la acción es ese momento en el que materializas y explicas qué pueden hacer a continuación. Y además, bueno, esa es la imagen que van a tener grabada en sus cabezas al final. Así que es importante que sea potente. También es muy útil a la hora de dar una charla
El humor, con esto no quiero decir que vengáis aquí como si esto fuera el club de la comedia o que os pongáis a contar chistes como locos, pero sobre todo al inicio puede ser una muy buena forma de romper el hielo y conectar emocionalmente con la audiencia. Hace que el mensaje sea más memorable, siempre, y de hecho Marius Lecker es una persona que ha hecho una charla TEDx que os recomiendo ver porque trata este tema en mucha más profundidad de la que lo estoy tratando yo, y además el humor tiene una característica que es que suaviza temas complejos o difíciles de tratar, al menos a primera vista. Y esto lo sé de primera mano porque hace menos de un año en el Auditorio de León di una charla sobre el autismo y también un poco sobre la discapacidad, que es un tema que a muchas personas les incomoda o que es como muy serio al principio. Entonces, usando el humor, consigues quitarle peso y que la gente ya se empiece a conectar contigo. El tema de las diapositivas, lo dicho, no llenéis de texto las diapositivas, no hagáis una Biblia, por favor, os lo pido, centrados en meter cosas que no sirvan para sustituirte, sino para complementar lo que estás diciendo. Y además os puedo dar un truquito a la hora de hacer esto, que es que yo he hecho estas diapositivas con presentaciones de Google y tiene una herramienta con inteligencia artificial, que es el tema del momento, he visto que habéis hablado mucho de la inteligencia artificial, en el que tú le das instrucciones, puedes coger una diapositiva que ya tengas hecha como este gráfico y mejorarlo para que sea mucho más visual, mucho más impactante, puedes pedir directamente que te las haga desde cero. Entonces, con esto lo que consigues es que las diapositivas sean más impactantes sin tener que molestarte en hacerlo tú mismo. Estadísticamente, seguramente hay algún artista entre vosotros que esté muy enfadado conmigo por haber usado IA generativa de imágenes. Lo siento, hago lo que puedo con lo que tengo. Y bueno, ya para terminar, ya estoy terminando, pero me gustaría que tengáis en cuenta todo esto y que a partir de aquí sigáis investigando, sigáis encontrando la forma en la que vosotros sois más capaces de hablar en público. Porque al final tener confianza en vosotros mismos y en vuestra oratoria y saber comunicar ideas es algo que os va a ser muy importante de cara al futuro. Y si alguno de vosotros sigue teniendo un miedo escénico insuperable, a pesar de todo esto, pues siempre podrá elegir el ataúd. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, espero que hayáis prestado atención porque ha sido una sesión magistral de hablar en público. Y bueno, creo que va a estar grabado, así que afortunadamente lo podremos volver a ver. Ahora nos queda el veredicto.